Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias, Señor, por el tierno cuidado que tiene para con tus hijos en la ancha faz de la tierra. Y aquí en Radio Amanecer en Estudio, damos la bienvenida al Espíritu Santo, que ha de guiarnos en este estudio. Está con ustedes en el aire Radio Amanecer en Estudio. Hoy vamos a compartir un tema de mucho interés: fidelidad al mandato de Cristo. Es el tema que estaremos abordando en este día, cuando por la gracia de nuestro Señor Jesucristo llegamos a sus hogares con el propósito de sentir su presencia mediante el estudio de las Sagradas Escrituras. Es importante, al abrir las páginas de la Biblia, asegurarse uno de la participación del Espíritu Santo. Durante toda esta semana el tema general es ¿por qué testificar una pregunta? Así es que traiga su Biblia, su guía de estudio. Bajo la dirección y la conducción del Espíritu Santo estaremos abordando este importantísimo tema: fidelidad al mandato de Cristo. Me place saludar en este día al pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros durante este trimestre haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor Lizardo. Dios te bendiga, pastor Scroggins. Yo feliz, contento de poder compartir con los hermanos estas valiosas lecciones. Vamos al texto bíblico. El texto para memorizar de toda la semana lo encontramos en la primera carta a Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Primera carta de Timoteo capítulo 2, los versos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a orar y de esa forma entrar a lo que será la lección de hoy, miércoles 1 de julio. Dios y Padre, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a estudiar tu palabra, oh Señor. Danos entendimiento, danos el deseo de aceptarla y someternos a tu voluntad. Dirige la vida de cada oyente, bendice sus familias, sobre todo robustece su fe a través del estudio de tu palabra, en el santo nombre de Jesús. Amén. En este día vamos a compartir con ustedes el interesante tema titulado Fidelidad al mandato de Cristo. El término de fidelidad viene de la firmeza y la constancia en los afectos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de los compromisos establecidos. El mandato de Cristo a sus discípulos, a su iglesia, fue la presentación de esta sagrada verdad para que el mundo tenga esperanza. De manera que en esta lección es importante reconocer que tenemos un compromiso como cristianos, un compromiso como iglesia, y es presentar al mundo las buenas nuevas de salvación. La lealtad a Cristo requiere un compromiso de hacer su voluntad, requiere obediencia a sus mandamientos, esos que tienen el compromiso, primeros 4 mandamientos, compromiso con Dios, de amar a Dios como el ser supremo, y el segundo mandamiento es similar, amar al prójimo como a uno mismo. Esos 2 mandamientos resumen la ley de Dios, el compromiso con Dios y el compromiso que tenemos con nuestros semejantes. Resulta en un corazón que late con el corazón de Cristo para salvar a aquellas personas que se encuentran sin esperanza, sin Dios en el mundo, y nosotros tenemos ese compromiso como iglesia e individuos de llevar esas buenas nuevas de salvación.
dar prioridad a las cosas que Él prioriza. Por eso se nos dice en la Biblia: buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y luego las otras cosas por las cuales nos afanamos serán añadidas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a ese compromiso que tenemos de fidelidad a ese mandato? Pastor Alex Lizardo, sería bueno que nos pongamos en contacto con la palabra de Dios, y hay 2 pasajes de la Biblia de entrada que nos gustaría compartir con nuestros distinguidos oyentes. Vamos a estar leyendo 1 de Timoteo capítulo 2, los versos 3 y 4, y 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Vamos al primer texto. 1 de Timoteo capítulo 2, los versos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a leer ahora 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Conforme a lo que usted acaba de compartir con nosotros ahí en esos 2 pasajes ya citados, 1 Timoteo 2, 3 y 4 y 2 de Pedro 3, 9, Pastor, sería de interés abordar la siguiente pregunta. ¿Qué nos dicen estos pasajes sobre el corazón de Dios y cuál es su prioridad? Note usted el énfasis que estamos haciendo. El corazón de Dios. ¿Qué nos dicen estos pasajes sobre el corazón de Dios y cuál es su prioridad? Bueno, Pastor Scroggins, la respuesta a esa pregunta es que la prioridad de Dios es que todos se salven. Esa es la prioridad que Dios tiene. Que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Por eso es que Pedro dice en su carta que Dios es paciente. El corazón de Dios es paciente. ¿Y saben por qué? Porque Dios es un apasionado salvando personas. No hay nada más importante en este mundo para Dios que salvar a las personas. Y es su ferviente deseo que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad, tal y como lo decía la carta a Timoteo. Dios no quiere, querido amigo, que nadie perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y la palabra griega usada para queriendo, que es la palabra bulomai. Y esta palabra expresa la inclinación de la mente como querer o desear. Cuando el texto hace referencia a que Dios no quiere que nadie se pierda, la palabra griega bulomai utilizada acá da esa connotación de que Dios desea, Dios anhela, Dios quiere que todas las personas se arrepientan. Es bueno puntualizar sobre esa idea, que cuando uno empieza a estudiar teología, o cualquier estudiante de teología o que ya haya finalizado sus estudios de teología, se hace fuerte énfasis en el asunto de pasión por las almas, pasión por las personas, y Dios tiene pasión por las personas. En lo profundo del corazón de Dios hay un deseo de que todas las personas sean salvas en su reino. El Señor anhela que cada uno de sus hijos experimente el gozo de la salvación y de la vida eterna. Él ha liberado todos los poderes del cielo para redimirnos. Sin ti habría un espacio vacío en el cielo, y por eso nada es más importante para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que tu salvación. El apóstol Pablo deja esto bien en claro cuando afirma: esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por lo que si para Dios es tan importante la salvación del ser humano, nosotros tenemos un compromiso de unirnos a ese deseo de Dios de sentir pasión
por las personas que perecen, la lección del día de hoy nos está haciendo un llamado. ¿Podemos nosotros captar la importancia de esa aclaración del Señor? Dios tiene un anhelo intenso, un deseo profundo, un propósito supremo en todo lo que hace, y Él quiere que tú y yo seamos y vivamos a la luz de esa verdad. Debemos proclamar al mundo que en el Señor Jesús hay salvación, y esa salvación del hombre es la prioridad del cielo. Nuestro Señor Jesucristo, el eterno, coexistente, sabio y todopoderoso Hijo de Dios, es nuestro abogado, y Él, a través de su palabra, nos ordena, nos invita, nos motiva a trabajar a favor de los demás. La verdad, amigos, es que Dios es paciente con la humanidad. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que nadie muera eternamente. Dios quiere que todos tengan oportunidad de arrepentirse. Y usted que nos está escuchando, si aún no se ha arrepentido, el Señor está esperando por ti y ha sido muy paciente contigo. Pero ya es hora de una entrega, ya es hora de arrepentirse. No podemos jugar con la paciencia que Dios ha tenido con la humanidad. Pastor Alex Lizardo y amigos, en la Biblia encontramos una idea general, y es la idea de comunicar la salvación, testificar acerca de la bondad de Dios. Contar la historia de la redención es la misión de cada uno de nosotros en esta tierra. Y esta misión comienza con una declaración de fidelidad a Dios. Termina con el triunfo de su amor. Por medio de los creyentes, es decir, por medio de usted y este servidor, Dios alcanza a sus hijos perdidos. En nuestras vidas, nuestras palabras, la gente ve el carácter lleno de gracia. Nuestra testificación a otros llega a ser el mayor gozo de la vida. Al crecer más a la semejanza de Cristo, el servicio resulta de forma natural y el egoísmo muere por falta de cultivo. Cuanto más compartimos su amor, tanto más crece nuestro amor hacia el Señor. Pero muchos hacen preguntas lógicas acerca de la testificación. ¿No está haciendo Dios todo lo que puede para salvar a otros sin mi testificación? ¿Por qué debería compartir mi fe? ¿Hace alguna diferencia la testificación en la salvación de un individuo? La respuesta a estas preguntas es importante decir que Dios ciertamente no está limitado a la testificación de los seres humanos. Él se ha revelado de diversas maneras. El salmista David declara las maravillas de la creación diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra al otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Lo cierto es que Dios nos ha llamado y nosotros tenemos el privilegio de comunicar esas buenas nuevas de salvación, y tenemos que ser fieles en el cumplimiento de esa gran misión que Dios ha puesto en nuestros hombros. Ya sea de manera individual o como iglesia, tenemos el gran compromiso de ser fieles a este llamado. El mandato de Cristo de que cada uno de nosotros participe en su misión como testigos de su gracia, como testigos de su amor, como testigos de su verdad, y es una consecuencia de ese deseo de Dios de que toda la humanidad sea salva. Por eso Dios utiliza al ser humano para que testifiquen, para que compartan su fe, para que le hablen a otros del amor de Cristo Jesús, porque es su deseo que todas las personas sean salvas. Es cierto, Pastor Scroggins y amigos, que en todo el mundo hay millones y millones y millones de cristianos. Hay muchos cristianos en todo el mundo, muchas personas en todo el mundo que se han arrepentido, han aceptado a Jesús como su Salvador personal.
pero aún falta mucho más. Usted mismo que nos escucha, usted sabe de personas que necesitan entregar su vida a Cristo. Ese vecino que usted tiene, ese jefe de trabajo o ese compañero de trabajo, ese familiar, ese pariente que usted tiene, necesita conocer a Cristo Jesús. Y para eso Dios quiere ocuparte a ti para que usted pueda hablarles a esas personas. Leí el testimonio, Pastor Scroggins y amigos, de un hombre que vivió su vida entera hablándole a la gente de Cristo. Él se propuso en su corazón ganarse uno más, y cada vez que se ganaba uno para Cristo, él repetía uno más, uno más, uno más. Y él a todas las personas que se encontraba en la calle, él le predicaba de Jesús. Cuando iba en el bus, le hablaba a la gente en el bus de Jesús. Si estaba en el banco haciendo una fila, buscaba la oportunidad para hablarle a la gente de Jesús, porque él se había propuesto uno más, uno más. Cuando una persona trabaja con alguien y le da estudio bíblico y esa persona se bautiza, muchas veces quien le da el estudio bíblico siente que ya su misión terminó, pues la persona se bautizó. Pero no, hay más personas que necesitan ser alcanzados para Cristo Jesús. Y así era este hombre. Este hombre, cuando predicaba, él tenía su lema: uno más, uno más. Y él lo repetía y él se lo creía: uno más, uno más, uno más. Dice un amigo de él que en su lecho de muerte, cuando estaba agonizando, de sus labios salían las palabras: uno más, uno más, uno más. ¡Wow! ¡Qué pasión! ¡Qué deseo ferviente de ser un agente de salvación! Y eso espera Dios de nosotros. Dios desea que usted y yo seamos agentes de salvación. Debemos en nuestras oraciones pedirle a Dios pasión por los perdidos, que nuestra demanda, que nuestra oración, que nuestro clamor, al igual que aquel hombre de la historia, sea uno más, uno más, uno más para Cristo. Impresionante esa historia, Pastor Alex Lizardo y amigos. Conmueve y nos da a entender que en esta tierra nosotros estamos en la mejor disposición de ponernos bajo la dirección del Espíritu Santo para que Cristo, mediante el Espíritu Santo, haga su obra y nosotros podamos convertirnos en un instrumento para traer a otros a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ese ha sido el propósito de Dios históricamente. Cuando nosotros revisamos, al pueblo de Israel fue colocado en medio de naciones que no tenían el conocimiento de ese Dios verdadero, y esas naciones tenían que ver el comportamiento del pueblo de Israel. La gente venía al pueblo de Israel para ver acerca de ese pueblo, porque era tan diferente. Ese pueblo era diferente porque Dios estaba con ellos, y la misión del pueblo de Israel fue justamente esa: alumbrar con la luz que Dios le había dado, para que esas naciones paganas que tenían muchos dioses entendieran a la perfección que Dios es único, que Dios es soberano, y que solamente a través de ese Dios soberano es como esas naciones podían obtener la salvación. E Israel fue colocado en medio de esas naciones con ese propósito. Tal y como usted lo viene ya declarando, Pastor Scroggins, Dios diseñó a Israel para que Israel fuera la salvación de Dios. Dios quería usar a Israel como pueblo para salvar a las naciones, y esto lo veíamos en Isaías 49:6. Ahora bien, en los tiempos de Pablo enfatiza de que Dios lo había puesto a él, y esto tiene una implicación para todos los creyentes. Pablo establece claramente que Dios lo había puesto para que fuese luz para los gentiles, para salvación hasta lo último de la tierra. Aquella misión que fue dada a Israel y que de alguna forma, Pastor Scroggins, Israel descuidó como pueblo, es una misión que ahora le toca ejercer a la iglesia. La iglesia no puede descuidarse, y es probable que alguna iglesia pierda su sentido de misión,
pierda el enfoque. Si una iglesia existe, si usted existe como cristiano, existe para hacer luz a las naciones, para hacer una luz en su vecindario. Tristemente, en algunos lugares hay iglesias que la misma comunidad no conoce la existencia de esa iglesia, porque de alguna forma esa iglesia no ha sido una luz. Hay lugares donde los vecinos de la iglesia no han sido alcanzados para Cristo. Y eso tiene que cambiar, porque el plan de Dios es utilizar a la iglesia para la salvación de la gente. Cuando le escucho hablar en esos términos, pastor, pienso en Noé en su tiempo y el arca que Dios mandó a construir. Pues había un mensaje de destrucción y las personas podían salvarse en la medida en que aceptaban ese mensaje de salvación y entraban en el arca. Noé se pasó muchísimos años predicando acerca de la destrucción y la forma de salvarse, y notamos que en esa generación casi todos se perdieron, a excepción de Noé, sus hijos y las esposas de sus hijos, evidentemente Noé y su esposa. De ahí que tenemos en la actualidad un mensaje muy parecido. Dios nos ha llamado cual Noé para construir un arca de salvación. No un arca literal como en aquel entonces, más bien ahí está la iglesia. Es un instrumento de salvación de Dios para este tiempo, pero usted, apreciado hermano, querido amigo, tiene ese privilegio maravilloso de trabajar a favor de las personas que viven en su comunidad en este siglo XXI. El Señor está llamando a su iglesia a prepararse cada día, seguir tomando de la fuente de vida y saber que tenemos ese gran compromiso de convertirnos en un instrumento de la información de salvación de parte de Dios, para que el Espíritu Santo obre a favor de las personas que no tienen esa decisión firme, constante de seguir a nuestro Señor. Y ante los eventos que estamos viviendo en estos tiempos finales, es importante que asumamos el gran compromiso de permitir que el Espíritu Santo nos guíe a las personas que están necesitadas para predicarles acerca del plan de redención que Dios tiene para con sus hijos en estos días finales. Claro, Pastor Scrogins, el énfasis que hace la lección de hoy es fidelidad al mandato de Cristo. O sea, la iglesia tiene una misión, yo como iglesia tengo que ser partícipe de esa misión, y esto no ha sido impuesto por un hombre o una organización religiosa. Este aspecto de la misión ha sido un mandato divino dado por Cristo. Cuando Cristo ascendía al cielo, Mateo 28 declara que Él dijo: por tanto, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Número 3, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, es un mandato de Cristo, no es un mandato de alguien, de un hombre o de una institución o de una iglesia. El mismo Dios es que ha dado este mandato, y nosotros, tanto de manera personal como de manera corporativa, tenemos que ser fieles a ese mandato. Este mandato evangélico, Pastor Scrogins y amigos, indica tanto nuestro campo de acción como la naturaleza de la tarea que nosotros debemos realizar. ¿Cuál es nuestro campo? El mundo. ¿Cuál es nuestra tarea? La proclamación de las verdades que Cristo vino a impartir a este mundo. Los seres humanos deben de tener la oportunidad de aprender acerca de Jesús. Porque como dice aquel famoso texto de San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pastor y amigos oyentes, estos argumentos nos hacen pensar que tenemos un gran compromiso. Yo siempre he dicho que es un compromiso de amor, un compromiso que uno lo asume con la seguridad y la certeza de que está trabajando para el cielo. Además de esa verdad fundamental que encontramos en la Biblia, de la testificación, hablar acerca de Cristo, también nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos, contamos
esta historia porque sabemos que testificar es el medio del cielo para traer gozo al corazón de Dios y capacitarnos para crecer espiritualmente. Cuanto más lo amemos, tanto más compartiremos su amor, y cuanto más compartamos su amor, tanto más lo amaremos. Al compartir la palabra de Dios con otros, somos atraídos más acerca de Él, y la palabra que transforma la vida no solo cambia a aquellos con quienes estudiamos la Biblia, sino también que nos cambia a nosotros mismos, y ese es el gran desafío que tenemos en esta semana que iniciamos el trimestre. Hablar, testificar acerca de lo que Dios nos ha dado. Al cierre, pastor, hay una pregunta acá. ¿Cuáles son los peligros para la iglesia, incluso en el nivel de iglesia local, si se enfocara demasiado en sí misma al punto de que olvida su propósito original? Y esta es una pregunta que la vamos a hacer, Pastor Scroggins, de manera retórica, para que ustedes en casa puedan responderse a sí mismos esta pregunta. Hay una declaración de la escritora norteamericana Ellen White en relación a esta pregunta en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 343. Mire lo que ella dice. Apreciáis tan profundamente el sacrificio hecho en el Calvario, que estáis dispuestos a subordinar todo interés a la obra de salvar almas. El mismo intenso anhelo de salvar a los pecadores que señaló la vida del Salvador se nota en la de su verdadero discípulo. El cristiano no desea vivir para sí, se deleita en consagrar al servicio del Maestro todo lo que posee y todo lo que es. Le impulsa el deseo inefable de ganar almas para Cristo. Los que no tienen este anhelo debieran preocuparse por su propia salvación. ¡Wow! Poderosa declaración, Pastor Scroggins. Aquellas personas, aquellas iglesias que no tienen ningún anhelo de que la gente se salve, que no tienen ningún deseo de trabajar en la acción de la testificación, esas iglesias, esos hermanos necesitan preocuparse por su propia salvación. Y diría, pastor, que ciertamente las iglesias necesitan preocuparse y ocuparse también por su salvación. No es solamente quedar en esa parte de estoy preocupado, no, accionar a favor de su salvación. Y lo hacemos cuando entendemos el gran compromiso que tenemos por delante en una humanidad que se pierde, pero que nosotros hemos sido llamados para colaborar en ese plan de salvación. Estamos en el cierre, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora nos dirigimos a ti para darte gracias porque nos ha dado el privilegio de ser un instrumento para la salvación de otros, como nosotros seres humanos con debilidades, con problemas, pero con la esperanza de transformación en una vida renovada en Cristo Jesús. En su nombre te lo agradecemos y te pedimos estos favores. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.